Ya. Muy buenas a todos. Ahora vamos a explicar lo que es el aneurisma cerebral. Está conformado por Mariela Sesporote Toara, Diana Parada Anduari, Luana Maite Medina Loaiza, mi persona Daniela Quimpe Barrios, Nayara Selene Gutiérrez Pessoa y Micaela Pasa Pinto. Le voy a dar una pequeña introducción lo que es el aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral, o también llamado aneurisma intracraneal, es una dilatación localizada en una arteria cerebral producida por la debilidad de la pared vascular. Se forma como una especie de abombamiento o saco que se llena de sangre que puede permanecer estable, puede crecer, e incluso comprime estructuras nerviosas o puede llegar a romperse. Y cuando este se rompe, la sangre sale hacia el espacio subaracnoideo, produciendo lo que se llama una hemorragia subaracnoidea aneurismática. ¿Ok? Continuando con los cuidados de enfermería. Lo primero sería monitorizar el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, ya que el estado de conciencia es una manifestación externa a la integridad anatómica, donde cada punto perdido refleja un compromiso en el estado neurológico. Como segundo punto, monitorizar la presencia de trastornos visuales. Las alteraciones visuales pueden señalar un compromiso de nervios craneales o aumento de la presión intracraneal, permitiendo una intervención temprana. Monitorizar el tamaño, la forma de la simetría y la reactividad de la pupila. Estos cambios, como la simetría o reacción pupilar, pueden indicar un aumento de la presión intracraneal o riesgo de la herniación cerebral. Monitorizar los músculos extraoculares y las características de la mirada. Las alteraciones en la mirada o movimientos oculares sugieren una lesión o comprensión neurológica y posible deterioro, del paciente. Como quinto punto, monitorizar los signos vitales. El control de la presión arterial es crucial en pacientes con aneurisma cerebral, esto para prevenir complicaciones como la ruptura del aneurisma. Como punto número 6, preparar al paciente para estudios diagnósticos y tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo del aneurisma permite disminuir los riesgos de resangrado y complicaciones graves de la misma. Como séptimo punto, monitorizar el tono muscular, el movimiento, la marcha y la propiocepción comparando ambos lados del cuerpo simultáneamente. Permite detectar de forma temprana alteraciones neurológicas focales producidas por la hemorragia, como vasoespasmo o disminución del flujo sanguíneo cerebral. Monitorizar la presión intracraneal. La monitorización continua de la presión intracraneal ayuda a identificar y controlar oportunamente la hipertensión intracraneal en pacientes con daño neurológico agudo. Observar si el paciente refleja cefalea, las características de la misma y la forma de la aparición. La cefalea súbita, intensa y grave es uno de los principales signos clínicos del aneurisma cerebral roto o hemorragia subaracnoidea. Como décimo punto, mantener una vía aérea permeable, valorando la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el patrón respiratorio y la presencia de secreciones. Mantener una adecuada oxigenación cerebral ayuda a prevenir lesiones neurológicas secundarias y favorece una correcta perfusión cerebral. Evaluar la presencia de vómitos, de náuseas y vómitos. El vómito aumenta la presión intracraneal y puede llegar a causar resangrado. Los pacientes con náuseas deben recibir los medicamentos necesarios de forma rutinaria. Administrar antieméticos eficaces. Previene náuseas y vómitos, evitando de esta manera el aumento de la presión intracraneal. Monitorizar las características del habla va a permitir detectar el daño neurológico, la isquemia cerebral o el aumento de la presión intracraneal. Mantener la posición adecuada del cabecero de 0 grados, 15 o 30 grados, favoreciendo el retorno venoso y ayuda a disminuir la presión intracraneal sin afectar la perfusión cerebral. Evitar actividades que aumenten la presión intracraneal. Reduce el riesgo de ruptura del aneurisma y el resangrado. Disminuir los estímulos ambientales. Va a reducir la activación simpática, la presión arterial y el aumento de la presión intracraneal. Valorar el dolor con escalas estandarizadas. Va a permitir controlar el dolor sin ocultar signos del deterioro neurológico. Como punto 18, administrar medicamentos contra el dolor a demanda.
Esto va a disminuir el dolor, la presión arterial y la presión intracraneal, reduciendo el riesgo de una ruptura de aneurisma. Luego, evaluar la presencia de convulsiones. Esto va a permitir detectar la actividad cerebral anormal que puede aumentar la presión intracraneal y agravar el daño neurológico del paciente. Como punto número 20, valorar los niveles de glicemia. La hipoglicemia puede dar lugar a una acidosis metabólica y por lo tanto la muerte cerebral. Y la hiperglicemia puede dar lugar a una disminución del pH y por tanto disminuir la perfusión cerebral. Eh, Luego, notificar al médico los cambios en el estado del paciente. Facilita una intervención rápida ante un deterioro neurológico, respiratorio y hemodinámico. Utilizar medidas de seguridad como barandas para evitar caídas. Previene traumatismos y complicaciones que pueden incrementar la presión intracraneal. Como punto 23, explicar todos los procedimientos e intervenciones. Ayuda a disminuir la ansiedad, aclarar dudas y mejorar la comprensión del paciente. Luego, administrar nimodipino según prescripción médica y vigilar signos vitales, ya que previene la isquemia cerebral tardía, pero va a requerir un control de la presión arterial y signos de hipotensión. Continuando, vigilar los signos de vasoespasmo cerebral e isquemia cerebral tardía. La detección temprana de cambios neurológicos va a permitir avisar oportunamente al equipo médico y prevenir un daño cerebral irreversible. Aplicar profilaxis de tromboembolismo venoso según indicación. La inmovilidad y el estado neurocrítico van a aumentar el riesgo de una trombosis y embolia pulmonar. La profilaxis va a reducir las complicaciones tromboembolíticas. Luego, prevenir la normotermia y vigilar la temperatura corporal. La fiebre aumenta el metabolismo y el consumo de oxígeno cerebral, agravando de esta manera la lesión neurológica. Luego, realizar la higiene oral rutinaria y cuidados de prevención de infecciones, especialmente si el paciente está intubado. La higiene oral va a disminuir la colonización bacteriana y reduce el riesgo de infecciones secundarias, incluida la neumonía asociada a la ventilación mecánica. En pacientes neurocríticos, las infecciones respiratorias pueden producir hipoxemia, fiebre y el deterioro de la perfusión cerebral. Luego, como punto 29, valorar la tolerancia nutricional y colaborar con nutrición enteral temprana si ésta está indicada, vigilando el reflujo, distensión abdominal, estreñimiento, etc. El paciente neurocrítico tiene un alto gasto metabólico y el riesgo de desnutrición. La nutrición adecuada va a favorecer a una reparación tisular, una respuesta inmunológica y a la recuperación neurológica. Y como último punto es reposicionar al paciente de forma programada, evitando una rotación brusca de la cabeza y vigilando la respuesta neurológica después del cambio de posición. Los cambios de posición previenen complicaciones por inmovilidad, sin embargo, los movimientos inadecuados pueden alterar el retorno venoso cerebral y aumentar la presión intracraneal, lo que debe realizarse con vigilancia neurológica. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, continuando, tenemos lo que es el caso clínico. Bueno, aquí elegimos a una paciente femenina de 65 años de edad, procedente de lo que es la provincia de Valle Grande, que ingresa a lo que es al servicio de emergencia acompañada de su hijo. Y refiere que la paciente ha presentado de forma súbita lo que es una cefalea intensa descrita por la propia paciente como el peor dolor de cabeza de su vida, mientras ella realizaba lo que son sus actividades domésticas. Entonces, el dolor inició de manera brusca y se acompaña de lo que son náuseas, vómito continuo, fotofobia, rigidez de nuca, mareos y sensación de desmayo. Al momento de la oración se observa que la paciente está en mal estado general, con una dificultad para poder responder lo que son las preguntas. Se encuentra desorientada, somnolienta, irritable, también presenta lo que son facies de dolor, tendencia al cierre ocular por molestia a lo que es la luz y la leve diaforesis también. Se realiza lo que es la escala de Glasgow, obteniendo lo que es un puntaje de 13/15. Tenemos sus signos vitales. Su presión arterial se encuentra a 180-100 milímetros mercurio. También tenemos también lo que es la frecuencia cardíaca, 104 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria, 24 respiraciones por minuto, la saturación en un 93%, la temperatura 37,4 grados centígrados.
Bien, la paciente refiere también que desde hace aproximadamente 3 días antes presentó lo que es un episodio de dolores de cabeza intenso que se dio parcialmente lo que es con analgésicos comunes como puede ser el paracetamol y ibuprofeno, aunque no acudió lo que es a consulta externa porque pensó que se trataba de migraña o estrés. Entonces, este antecedente puede relacionarse con una posible cefalea centinela que puede ser producida por una pequeña fuga previa de un aneurisma cerebral. Como antecedente personal de la paciente, presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 8 años, pero con una mala adherencia a lo que es al tratamiento, ya que refiere olvidar con frecuencia lo que son la toma de sus medicamentos. Además, tiene antecedentes de tabaquismo desde los 22 años, aproximadamente 10 cigarrillos al día y un consumo ocasional de bebidas alcohólicas los fines de semana. También no refiere lo que es tener alergias a medicamentos, tampoco cirugías previas. También tenemos antecedentes familiares. Es también relevante porque ella menciona que su madre falleció por un derrame cerebral a los 58 años. Siguiente, por favor. Bien, según su hijo, refiere que antes del cuadro actual la paciente era independiente. Ella hacía sus actividades básicas de la vida, realizaba lo que son sus labores domésticas y se alimentaba por vía oral sin dificultad. Mantenía lo que es una dieta habitual casera, con consumo frecuente de lo que son alimentos salados, sin control estricto debido a su hipertensión. Entonces, en los últimos 3 días presentó lo que es dificultad para poder descansar debido a lo que es la cefalea persistente, además de lo irritable que estaba, cansancio y preocupación por la intensidad del dolor. Actualmente el dolor es mucho más intenso y persistente, que esto acompaña con una dificultad para mantener lo que son los ojos abiertos debido a la luz. Se encuentra somnolienta, con náuseas, vómitos, mareos, debilidad generalizada y disminución de la fuerza en el miembro superior derecho. En el examen físico se observa la piel ligeramente fría, con mucosas discretamente secas por vómito repetidos, pupilas isocóricas, fotorreactivas, rigidez de nuca positiva, respiración espontánea con taquipnea leve, abdomen blando y depresible, sin dolor abdominal referido y extremidades sin edema. Se evidencia debilidad en el miembro superior derecho con disminución de fuerza comparada con el lado izquierdo. Por la presencia de cefalea intensa, vómitos, fotofobia, rigidez de nuca, alteración en el estado de conciencia y también la hipertensión arterial y déficit del motor leve, se sospecha que hay una ruptura de aneurisma cerebral con una hemorragia subaranoidea aneurismática, posiblemente procedida por una fuga centinela del aneurisma. Bien, en el tratamiento farmacológico tenemos que la paciente, bueno, en su tratamiento está lo que son los antihipertensivos, los calcio antagonista, que son usados más que todo para prevenir lo que es el vasoespasmo cerebral. Tenemos el limodipino de 30 miligramos, los analgésicos como el paracetamol de 1 gramo, antiemético, el ondansetron de 8 miligramos, solución osmótica como el manitol. También se indicó lo que es la preparación de la paciente para lo que son los estudios diagnósticos con urgencia, como la tomografía cerebral sin contraste, la angiotomografía cerebral, la angiografía cerebral, para confirmar si hay presencia, bueno, para confirmar lo que es la presencia, la localización y la característica del aneurisma. Durante su evolución en emergencia, se considera que la paciente tiene un riesgo de una hemorragia subaranoidea. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la valoración tenemos lo que son los datos objetivos, subjetivos, antecedentes y actuales. Dentro de los objetivos tenemos que, bueno, observamos lo que es la cefalea intensa, la taquipnea, la fotofobia, la rigidez de nuca, la paresia en el miembro superior derecho, se encuentra desorientada la paciente, somnolienta, irritable, vómito, con una escala de Glasgow 13-15, signos vitales, eh, presión arterial 180-100, frecuencia cardíaca 104, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, la saturación en 93%, la temperatura en un 37,4 grados centígrados. Dentro de los datos objetivos, el paciente prefiere tener lo que es dolor de cabeza intenso, náuseas, mareo, debilidad generalizada con disminución en el miembro superior derecho, sensación de desmayo. Siguiente, por favor. Bueno, en los datos antecedentes, como mencionaba, la paciente tiene hipertensión arterial que fue diagnosticada hace 8 años, también cuenta con un tratamiento, pero es irregular. También comenta que usa tabaco, lo que es desde los 22 años, con un consumo aproximadamente de 10 cigarrillos al día, cefalea intensa previa hace 3 días y
también que su madre falleció a los 58 años por un derrame cerebral. Dentro de los datos actuales ya tenemos lo que es la cefalea súbita, intensa y explosiva, náuseas y vómito, fotofobia, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia, somnolencia, leve déficit motor en el miembro superior derecho, sospecha de una clínica de aneurisma cerebral roto, sospecha de lo que es una hemorragia subaranoidea aneurismática, necesidad de una tomografía cerebral urgente, también lo que es la valoración del Glasgow, los signos vitales también, como mencioné. Le cedo la palabra a mi compañera. Continuando con la exposición, les voy a explicar acerca de las pruebas de laboratorio y las pruebas diagnósticas. Vamos a comenzar con las pruebas de laboratorio. El hemograma completo. Esto nos va a permitir evaluar el estado general del paciente y nos va a permitir detectar lo que son las alteraciones que pueden influir en el diagnóstico. El ionograma. Este es muy importante ya que en el aneurisma cerebral va a ocurrir lo que es una hiponatremia. En la gasometría arterial también tenemos lo que es el tiempo de coagulación, que esto nos va a confirmar si la coagulación es adecuada, nos va a permitir verificar si hay trastornos y cosas que puedan aumentar el riesgo de sangrado. En las pruebas diagnósticas tenemos lo que es la tomografía computarizada, que esta es muy importante ya que nos permite detectar si hay una hemorragia. En la angiografía cerebral, esto nos va a permitir lo que es visualizar directamente el aneurisma. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento específico para el aneurisma es lo que es una cirugía vascular. Estos tratamientos que estamos viendo ahorita son para tratar lo que son los síntomas que el paciente presenta. Tenemos como el antihipertensivo, ya que el paciente va a tener hipertensión. También tenemos lo que es el nimodipino, que este va a lo que es va a actuar en lo que es previene lo que es el vasoespasmo cerebral. Este es muy importante. También tenemos lo que es el manitol, que es un diurético osmótico, el analgésico, y también tenemos lo que es el ondansetron, que es un antiemético. Siguiente, por favor. En las complicaciones tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea. También tenemos lo que es el vasoespasmo cerebral, que en este va a haber lo que es un estrechamiento de las arterias días después del sangrado. También tenemos lo que es la hidrocefalia aguda. Esta es una acumulación de líquido cefalorraquídeo, que esto va a ocurrir, va a obstruir las vías. También tenemos lo que es la hipertensión intracraneal, que este es el aumento anormal de la presión dentro del cráneo por encima de los valores normales, que son de 5 a 15 milímetros de mercurio, debido a los componentes del cerebro como es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Va a continuar mi compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los patrones. Tenemos el patrón 1, que es percepción y manejo de la salud. Comenzamos. Nuestra paciente ingresa al servicio de emergencia acompañada por su hijo debido a una cefalea súbita e intensa, acompañada de náuseas, vómitos, fotofobias, rigidez en la nuca, con somnolencia y desorientación. Se sospecha de ruptura de aneurisma cerebral con hemorragia subaranoidea. Como ya mencionaba mi compañera, la paciente presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 8 años con un tratamiento irregular, al igual que tabaquismo desde los 22 años, aproximadamente 10 cigarrillos al día, y en ocasiones bebía bebidas alcohólicas.
Y como antecedente familiar tiene su madre que falleció por un derrame cerebral y la paciente nos indica que no refiere alergias a medicamentos ni cirugías previas. Siguiente, por favor. Ya. Pasamos con el patrón nutricional metabólico. Este, Como podemos ver, la paciente no seguía un control estricto sobre su dieta para la hipertensión arterial, este, manteniendo un consumo frecuente de alimentos con sal. Como ya vimos, al ingreso presentaba náuseas y vómitos, lo que compromete temporalmente la tolerancia oral y aumenta el riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. Se observa la mucosa oral directamente seca, piel ligeramente fría y diaforesis leve, con una temperatura de 37,4 grados centígrados. Este, Al igual que no presenta dificultad para la deglución, pero por el estado neurológico actual y los vómitos, la alimentación debe ser valorada con precaución para evitar aspiración. Siguiente, por favor. Pasamos al patrón 3, que es eliminación. Como podemos ver, la paciente presenta una piel seca por deshidratación. Presenta diaforesis leve relacionada con dolor intenso y malestar en general. Por su estado de somnolencia y desorientación parcial, puede requerir ayuda para la eliminación y vigilancia para evitar caídas o esfuerzos innecesarios. Se observa riesgo de incontinencia urinaria por alteración del estado mental y confusión, y presenta riesgo de estreñimiento por inmovilidad y disminución de la ingesta por el dolor. Siguiente, por favor. Nos pasamos al patrón 4, que es actividad y ejercicio. Familiar refiere que la paciente realizaba actividades domésticas al inicio del episodio. La paciente manifiesta sensación de mareos, debilidad generalizada y dificultad para mantenerse estable. Siente un dolor de cabeza intenso localizada en el área frontal y occipital. Está desorientada con dificultad para responder las preguntas completas. Presenta limitación para realizar actividades físicas normales debido al dolor intenso y compromiso neurológico. Se puede observar disminución de fuerza en el miembro superior derecho. Tenemos los signos vitales, la frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, la presión arterial 180 sobre 100 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno a 93%. Como mencionó mi compañera, tiene pruebas de diagnóstico como la tomografía cerebral y pruebas de laboratorio como el hemograma completo, ionogramas y tiempos de coagulación. Siguiente, por favor. Nos pasamos al patrón 5, el sueño y descanso. A la valoración se puede observar a la paciente somnolienta y un poco irritable durante la valoración. Presenta dificultad para mantener los ojos abiertos. La paciente refiere que no ha podido tener un descanso reparador y no ha dormido bien debido al dolor de cabeza intenso. Nos comenta que antes de su ingreso al hospital, la paciente no consumía ningún tipo de medicamento para poder conciliar el sueño. La paciente refiere que antes que aparezcan los dolores intensos de cabeza, ella tenía un ciclo regular del sueño más o menos de 7 a 8 horas. Siguiente, por favor. Ya, nos pasamos al patrón 6, cognitivo perceptual. La paciente se encuentra en estado de conciencia alterado, presentando somnolencia, irritabilidad y desorientación parcial. A la evaluación neurológica mediante la escala de Glasgow se tiene una puntuación de 13 sobre 15 con apertura ocular al estímulo verbal, conversación confusa y respuesta motora obedeciendo a órdenes simples. Refiere cefalea intensa, súbita, descrita como el peor dolor de cabeza de su vida, acompañada de fotofobia, náuseas, vómitos, mareo y sensación de desmayo, evidencias rigidez en la nuca y debilidad en el miembro superior derecho con disminución de fuerza comparada con el lado izquierdo, pupilas isocóricas y fotorreactivas
Se presenta dificultad para mantener los ojos abiertos por molestia a la luz. Se indican estudios de diagnósticos neurológicos de urgencia como la tomografía cerebral. Le paso la palabra a mi compañero. Mm. Bueno, seguiremos con el patrón número 7, que es autopercepción y autoconcepto. Aquí durante la valoración vamos a ver que la paciente se encuentra angustiada, irritable y con facies o expresión de dolor, ya que ésta está en un estado de somnolencia y desorientación parcial, por lo cual no va a lograr expresar ampliamente cómo percibe su salud, pero manifiesta preocupación por la intensidad del dolor que presenta y por la sensación de desmayo. Al haber expresión facial de dolor, hay un cambio en el tono de voz y también hay un cambio en la conducta, ya que está presentando miedo, malestar e inseguridad ante el cuadro actual que presenta la paciente. La paciente, como estaba acompañada de su hijo, el hijo también se observa preocupado por el ambiente brusco del estado actual de la paciente o de su madre, especialmente porque la paciente era independiente, era ama de casa y actualmente requeriría ayuda para movilizarse y responder adecuadamente. Luego tiene la presencia de lo que es la debilidad en miembro superior derecho o paresia, que puede afectar temporalmente la percepción de la capacidad física y motora de la paciente. Siguiente. Bueno, en el patrón número 8, lo que es rol y relaciones, aquí en este patrón no se llega a valorar con exactitud debido al estado clínico agudo de la paciente, ya que llega al servicio de emergencia. En este caso, por cefalea intensa con desorientación parcial, con sospecha de una hemorragia subaracnoidea aneurismática, por lo cual se busca priorizar la estabilización neurológica, hemodinámica y respiratoria de la paciente, por lo que no se realiza una entrevista profunda sobre los roles familiares, laborales o sociales. Pero sin embargo se logra identificar un dato relevante, ya que la paciente al ingresar está acompañada de su hijo, quien actúa como el agente informante principal y el que brinda apoyo durante la atención hacia su madre. Este dato permite reconocer la presencia de un familiar significativo de la paciente, pero no es suficiente para valorar a completo este patrón. Siguiente, por favor. En sexualidad y reproducción, aquí la paciente está en etapa posmenopáusica, acorde a su edad, que son 65 años, que indica solamente que tuvo un hijo por parto natural y que no refiere antecedentes ginecológicos relevantes. Durante la valoración no fue posible profundizar completamente el tema o hacer preguntas relevantes en este patrón, ya que la paciente, como tengo que recalcar, ingresa al servicio de emergencia por tener signos significativos como somnolencia o dolor intenso o también desorientación parcial, por lo cual no se consideró oportuno realizar dichas preguntas sobre este patrón, por lo cual no se evidencia alteraciones en este patrón. Siguiente, por favor. En lo que es el patrón 10, en lo de adaptación y tolerancia al estrés, aquí la paciente está pasando por un evento agudo inesperado, ya que está presentando un dolor intenso, sensación de desmayo, somnolencia, sospecha de una patología neurológica grave, que en este caso sería una hemorragia a causa de un aneurisma cerebral. Se observa irritable, angustiada, con dificultad para mantener una conversación fluida. Y aquí el hijo refiere preocupación por la aparición súbita de los síntomas y por el antecedente familiar eh, por un derrame cerebral. La paciente inicialmente no acude a consulta durante 3 días, sino después de esos 3 días acude al servicio de emergencia, ya que ella anteriormente pensaba que esos síntomas eran migraña o estrés. Esto pudo reflejar la respuesta de un afrontamiento insuficiente frente a las señales de alarma de los signos o síntomas, por lo cual actualmente la paciente requiere un apoyo emocional
y explicación clara de los procedimientos y con acompañamiento familiar controlado para disminuir la ansiedad y evitar el aumento de estímulos en la paciente. Siguiente, por favor. En el patrón 11, valores y creencias, específicamente este patrón no se llega a valorar también con profundidad, ya que solo se llega a la fase inicial, ya que esta paciente ingresa al servicio de emergencia, debido a que tiene un compromiso neurológico y una deficiencia en el estado neurológico, por lo cual se buscó priorizar el cuadro clínico que estaba presentando actualmente la paciente al llegar, por lo cual la paciente va a presentar los síntomas como desorientación, somnolencia, dolor intenso y aneurisma cerebral roto que va a llevar a una hemorragia, por lo cual no está en óptimas condiciones para expresar con claridad la creencia que tiene la paciente o práctica religiosa que realiza, y por lo cual nosotros buscamos respetar la dignidad, privacidad y derecho a recibir una atención segura a la paciente, atención segura e inmediata. Eso sería. Le paso la palabra a mi compañera. Micrófono, Nayara. Ahí, ya, bueno. Siguiendo está lo que es la priorización de patrones alterados. Primeramente está lo que es el patrón 6, que es el cognitivo perceptual. Cognitivo perceptivo, aquí es el primero porque el problema principal del caso clínico, no olvidemos que es lo que es el neurológico. Así que ya que ya que la paciente lo que presenta cefalea intensa, súbita, alteraciones del nivel de conciencia y también riesgo de aumento de la presión intracraneal. También el patrón 4, actividad de reposo, más que todo aquí por el dolor intenso que tenía la paciente, no va a poder realizar con normalidad lo que es las actividades diarias, ¿no? Las actividades domésticas que tiene. También el patrón 2, nutricional metabólico, patrón 1, percepción, manejo de la salud. Aquí más que todo porque la salud de la paciente como tal no tenía unos buenos hábitos, más que todo porque también tenía antecedentes de hipertensión arterial y también no iba a esos controles, no tenía una mala adherencia a lo que es el tratamiento porque se olvidaba, ¿no? Y más que todo también porque tenía esos hábitos o estilos de vida que no debería. Siguiendo, por favor. Aquí vamos a priorizar lo que es los diagnósticos NANDA. Está el principal, que es riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz relacionado con autogestión inadecuada de la tensión arterial y consumo de tabaco. Posterior está el dolor agudo, autogestión ineficaz de la salud, confusión aguda, patrón del sueño ineficaz y riesgo de alteración del equilibrio hidroelectrolítico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como diagnóstico principal está lo que es con la etiqueta riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz relacionado con autogestión inadecuada de la tensión arterial y consumo de tabaco, porque era una paciente que no olvidemos que tenía el consumo de tabaco desde los 22 años, ¿no? Tipo de diagnóstico es de riesgo y condición asociada. Aquí está lo que es el aneurisma cerebral. Siguiente, por favor. Luego está lo que es esta planificación, un resultado NOC, como la etiqueta de perfusión tisular cerebral. Con estos indicadores importantes que está lo que es la cefalea, inquietud, vómito, deterioro cognitivo y disminución del nivel de conciencia. También está lo que es la intervención, ¿no? Como tal aquí con el código 2550, favorecimiento de la perfusión tisular. Aquí muy importante las actividades, consultar con el médico para determinar los parámetros hemodinámicos del paciente, administrar y ajustar los medicamentos vasoactivos, administrar calcio antagonista, administrar soluciones osmóticas como manitol y monitorizar lo que es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. Aquí es muy importante porque permite evaluar lo que es el estado de coagulación del paciente y detectar si existe lo que es riesgo de mayor sangrado, ¿no? Vigilar que no haya presencia de convulsiones, ¿no? Y monitorizar el estado neurológico del paciente. Ahora, de acuerdo a todo esto, siguiendo tenemos una evaluación como tal de que en sí la paciente
Sí, se encontraba con perfusión tisular cerebral comprometida en riesgo, por lo que es esa sospecha de ruptura del aneurisma, evidenciada por sospecha de hemorragia aneurismática y un Glasgow de 13-15. Tuvo un resultado inmediatamente de 2 puntos, que es sustancialmente comprometida. Posterior a las intervenciones de enfermería que se le realizó, como la vigilancia neurológica, control de signos vitales, prevención del aumento de la presión intracraneal, manejo del dolor y administración de medicamentos prescritos, aquí la paciente alcanzó a un 3 puntos, que es moderadamente comprometida, y la paciente aún requiere, después de todo esto, requiere sí o sí una vigilancia continua porque su condición neurológica es aguda y existe riesgo de complicaciones. Esto sería todo. Muchas gracias.